¿Qué tal, queridos alumnos? El siguiente ejercicio corresponde a un ejercicio del capítulo 10, en este caso de trabajo virtual, y el enunciado dice, utilizando exclusivamente el principio del trabajo virtual, calcular las reacciones en C y en E de la viga rotulada en el punto D, en el punto, eh, o sea, en el punto B, en el punto D, y cuyos apoyos son el apoyo C, el apoyo E, apoyos simples, ¿verdad? Apoyo de primer género. Y tenemos en este caso también un empotramiento en el punto A. Entonces pide determinar el valor de las reacciones actuantes en cada una de estas barras. Entonces vamos a hacer el esquema de trabajo de cada uno de estos elementos. Comencemos por el caso de hacer el análisis de la fuerza actuante en el punto C. Primeramente, nosotros tenemos que entender que siempre los elementos de este tipo tienden a ser elementos en estado fijo. Es decir, por ejemplo, yo tengo en un empotramiento tengo tres incógnitas, en este apoyo simple tengo dos incógnitas, en este tengo una incógnita por ser un apoyo de primer género, acá tengo dos incógnitas y acá tengo una incógnita. Entonces el total de fuerzas que yo tengo en mi sistema es 9, es decir, incógnitas para mi sistema es igual a 9, la cantidad de barras que yo tengo es 3, por ende la cantidad de ecuaciones que yo puedo plantear es 3 por 3 igual a 9. Entonces el sistema es isoestático, ecuaciones igual a incógnitas. Al yo poder utilizar el método del trabajo virtual, tengo que eliminar una de estas opciones, ¿verdad? En este caso, pide que se haga de manera separada, es decir, primero elimino la reacción en el punto C y después elimino la reacción en el punto E, pero obviamente dejando el otro sin alterar. Entonces, una vez que yo libere eso, tengo que poder encontrar los elementos que sí van a ser móviles y los elementos que no van a ser móviles, ya que actualmente todo esto se mantiene en condición de no movilidad. Cuando yo libere o elimine alguna de los apoyos o vínculos, esta estructura va a empezar a moverse. Entonces vamos a comenzar primeramente con el apoyo reacción en el apoyo C. Y a partir de ahí ver cómo se va a mover la estructura. Entonces, al eliminar el apoyo en C, lo que nosotros generamos es primeramente la presencia de una fuerza, que es la fuerza de reacción en C, voy a llamarla vertical en C, y se va a generar también un desplazamiento en la dirección donde está actuando esa fuerza de reacción, que va a ser un desplazamiento vertical. Bien, ahora ver cuáles son los elementos móviles. La barra AB. Al existir un empotramiento, este empotramiento evita el desplazamiento horizontal, o sea, está restringido. El desplazamiento vertical también está restringido y la rotación al mismo tiempo. Entonces, al eliminar y restringir esos tres movimientos, prácticamente la barra se vuelve como un elemento fijo. Independientemente si otro elemento se haya eliminado o no, esta barra se va a mantener con su condición inicial, va a mantenerse horizontal independientemente de las cargas que estén actuando. Prácticamente la barra es un centro de rotación para los elementos que nosotros tenemos. Entonces, toda la barra se va a mantener en su posición y si nosotros mantenemos esta barra en posición, todo elemento que esté unido a una barra que está empotrada va a ser un punto, ese punto de unión va a ser su centro de rotación, es decir, el centro de rotación de esta barra BCD es el punto B, porque esta barra, el punto B pertenece a una barra que está empotrada. ¿Y cuál es la característica? Que este es un punto fijo. Entonces, la rotación de la barra se va a dar de esta manera, exagerando obviamente la condición. Entonces este punto es la barra de rotación de la barra BCD, llamarle centro de rotación. De ahí yo puedo saber también el desplazamiento que tiene el punto D, desplazamiento del punto D, y ya tengo también el desplazamiento del punto C, que es el que me interesa conocer, para el trabajo de la fuerza vertical en C. Luego, tengo que determinar el centro de rotación de la barra DE. Para ello, ¿qué es lo que yo debo de conocer? No conozco, yo sé que esto es un apoyo de primer género, entonces yo sé que esto se va a desplazar de esta manera, en alguna dirección, eventualmente hacia la izquierda o hacia la derecha. Por ende, para saber la línea de acción
donde se va a encontrar el centro de rotación, yo voy a trazar una perpendicular a esa línea de tendencia de desplazamiento. Si se va a mover a la izquierda a la derecha no importa tanto, sino que yo quiero saber la dirección donde va a ocurrir ese desplazamiento, que en este caso es horizontal. Entonces, sobre esta vertical tiene que existir nuestro centro de rotación. Y necesito conocer por lo menos otro desplazamiento de la barra DE para saber dónde está exactamente el centro de rotación. Entiendan que si yo tengo, por ejemplo, una barra con esta condición, donde yo conozco este desplazamiento y después yo trazo acá una perpendicular, y yo conozco este desplazamiento que está acá, y yo trazo la perpendicular a este desplazamiento, la intersección de esas dos perpendiculares a los desplazamientos me genera el centro de rotación. Entonces tratamos de hacer lo mismo. En este caso el desplazamiento no sabemos su dirección, o sea, su sentido específicamente, pero sabemos la dirección que es horizontal. Entonces esta vertical va a contener al centro. Y el otro desplazamiento que es vertical, que es el del punto D, porque obviamente el punto D pertenece tanto a la barra BCD como a la barra DE, va a ser un desplazamiento, o sea, su línea perpendicular va a ser una línea horizontal. Entonces, como ven, en este punto en específico, el punto E también es un centro de rotación. Esto se denomina como centro instantáneo de rotación. Es bajo las condiciones actuales de carga, bajo las condiciones geométricas que nosotros establecemos que ese punto es el centro de rotación. Entonces, en este caso, este elemento va a girar también de esta manera. Aunque mi gráfico es exagerado, lo que importa es determinar en este caso los desplazamientos angulares y los centros de rotaciones para poder después relacionar los desplazamientos lineales diferenciales, ¿verdad? Entonces, este es el esquema de desplazamiento que nosotros tenemos en las barras. Como ven, hay una barra DCD que está girando, levantándose hacia arriba. En el punto D también se levanta y este sería el desplazamiento mayor. Y ahí podemos relacionar las fuerzas. Tenemos la fuerza de 200, que es esta, la fuerza que está acá. Después tenemos la fuerza de momento que está actuando en este punto, que tiene un valor de 150 Nm. Y la fuerza BC, que es la que está actuando en el extremo. Todas estas barras que están, o sea, todas estas fuerzas que están actuando acá no van a generar trabajo porque la barra BC no se desplaza, se mantiene en una misma posición. Entonces, de esa manera nosotros omitimos todo eso y solamente trabajamos con el esquema de estas fuerzas que están acá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero determinamos el desplazamiento en C, que va a ser el radio, que es 2 por el diferencial alfa. El desplazamiento del punto D va a ser igual a 6 por diferencial alfa. Esto teniendo en cuenta la barra BCD. Y teniendo en cuenta la barra DE, yo tengo que el desplazamiento del punto D es igual a 4 por diferencial beta. Como ven, estos dos desplazamientos tienen que ser iguales, pero tienen nuevamente expresiones distintas. Entonces eso a nosotros nos sirve como ecuación de compatibilidad o de correlación de ángulos o diferencial ángulo. Entonces, ecuación de compatibilidad para nosotros va a ser que 6, el desplazamiento en D, que es igual a 6 diferencial alfa, sea igual para nosotros a 4 por diferencial beta. Entonces ahí nosotros podemos sacar que, por ejemplo, diferencial alfa es igual a 2 tercios diferencial beta. Entonces, esta es nuestra ecuación de compatibilidad o correlación de desplazamientos angulares que nos va a servir para reducir a una sola incógnita nuestro sistema. Y acá es donde nosotros vamos a armar los trabajos diferenciales. Diferencial trabajo va a ser igual a vertical en C por diferencial en C. Es positivo porque ambos van en el mismo sentido. Son flechas que están apuntando hacia el mismo lugar. 200 newton por diferencial en D. Es negativo porque la flecha de fuerza va hacia abajo y el desplazamiento va hacia arriba. Entonces el trabajo va a ser negativo. La fuerza de 150 newton metro, que es un momento, se multiplica directamente por el diferencial angular. Diferencial beta en este caso porque está actuando sobre la barra DE. ¿Cuál es el signo que yo le pongo?
Yo sé que la rotación del momento igual a 150 newton metro es en este sentido, es decir, va en sentido horario. Esto es sobre la barra DE. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito conocer? El sentido de rotación del ángulo. Como ven acá, diferencial alfa es en este sentido, que también es en sentido horario. Entonces, si ambos van en el mismo sentido, el trabajo va a ser positivo. Si ambos es sentido horario y sentido horario, entonces el trabajo va a ser positivo para nosotros. Solamente se considera el trabajo negativo si van en sentidos contrarios. Es decir, si uno es sentido horario, el otro es sentido antihorario. Nada más que eso. Y de esa manera se obtiene el trabajo diferencial. Entonces, en este caso, esta suma tiene que ser igual a 0 para nosotros. Entonces, yo de ahí puedo relacionar que diferencial C para mí era BC por diferencial C, que es 2 diferencial alfa, menos 200 por diferencial D, que es 6 diferencial alfa, más 150 por diferencial beta, igual a 0. Entonces puedo reemplazar acá diferencial alfa por lo que equivale en diferencial beta. Entonces queda BC por 2 tercios de diferencial alfa, menos 200 por 6 por 2 tercios de diferencial alfa, perdón, diferencial beta, tendría que ser este, ya que yo estoy sustituyendo por diferencial beta, más 150 por diferencial beta. La idea es que todo tenga un mismo factor común, que en este caso va a ser diferencial beta. De esta manera no va a influir en nuestra ecuación y esto es BC por 4 tercios menos 200 por 4 sería en este caso, más 150, igual a 0. Entonces el primer término, que es diferencial beta igual a 0, es una solución, y la otra solución es que BC por 4 tercios menos 200 por 4 más 150 sea igual a 0. Entonces puedo obtener el valor de BC, que va a ser igual a 200 por 4, que es 800, menos 150 sobre 4 multiplicado por 3. Entonces BC para nosotros va a ser 150 por 3 sobre 4, 487,5 newton. Y ese es el valor de la fuerza vertical en C. Y ahora vamos a determinar el valor de la fuerza actuante en el punto D, con el mismo esquema ahora. Siempre liberando primeramente el punto que nosotros queremos en cuestión de terminar la reacción. Para la reacción en el punto E, ¿qué es lo que hacemos? Liberamos, mantenemos obviamente los otros apoyos, pero liberamos en este caso el punto E, donde para nosotros va a aparecer la fuerza vertical en E, que sería la incógnita que nosotros queremos calcular. Después de eso, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Es darle un desplazamiento al punto E en la dirección de la fuerza que nosotros queremos. En este caso va a ser este el desplazamiento del punto E. Voy a hacer un poquito más grueso para que tenga una mejor tonalidad. Desplazamiento del punto E. Y después, obviamente, es ver cuáles son los centros de rotación de cada barra. Como dijimos anteriormente, la barra AB no va a tener una rotación ni un desplazamiento vertical o horizontal, porque la restricción que genera el apoyo A para nosotros ya es general. Toda la barra se va a mantener en su posición, y si es que se desplaza o gira es porque ya existe una deformación, cosa que para nosotros no va a ocurrir. La barra BCD, para este caso, este es el centro de rotación de la barra B, pero este punto que está acá, que es el punto C, ahora no está liberado, entonces esto no permite el desplazamiento vertical. Y si este mismo no permite el desplazamiento ni vertical ni horizontal, y esto no permite el desplazamiento vertical, es como tener un esquema de una barra con
apoyo de segundo género y un apoyo de primer género. Entonces no va a existir un desplazamiento de toda esta barra, se va a mantener en su misma posición inicial. Entonces, si existe este apoyo de primer género, no va a existir desplazamiento. Si no existía, ahí sí va a existir una rotación, al igual que el otro caso, ¿verdad? Pero en ese caso ya tendríamos dos incógnitas que determinar en una sola ecuación. Entonces no es tan simple determinar ese tipo de ejercicio. Entonces, en este caso, esta barra que está acá también se va a mantener horizontal. ¿Por qué? Porque el punto B no tiene desplazamientos ni horizontales ni verticales, porque la barra B es una barra empotrada y el punto C no permite el desplazamiento vertical, entonces prácticamente se queda quieto. Y ahora nosotros tenemos que analizar el desplazamiento o la rotación que tiene la barra B. Como este es un punto perteneciente a una barra que no se va a mover ni vertical ni horizontalmente, el punto D para nosotros es la rotación o el centro de rotación de la barra DE. Es decir, en este caso esta barra va a rotar en relación a este punto y solamente vamos a tener este esquema de rotación, donde este va a ser nuestro diferencial alfa. Entonces, como vemos, las demás fuerzas, como están aplicadas en puntos que no están desplazándose ni horizontal ni verticalmente, no van a generar trabajo. Nuestro esquema de trabajo va a ser mucho más sencillo. Va a ser diferencial trabajo igual a vertical en E por diferencial E, positivo porque ambos van en el mismo sentido, y tengo la fuerza de momento que es 150, perdón, 150 por el diferencial alfa, que es el desplazamiento angular. Ahora, en este caso, el desplazamiento angular es en sentido antihorario, diferencial alfa es antihorario, y el momento m de 150 es horario. Entonces, como son en sentidos opuestos, el trabajo que va a generar esto va a ser negativo. Entonces, en este caso, voy a cambiar esto porque parece que esto da una expresión diferente. Entonces, va a ser por diferencial alfa. Y esta es la expresión que yo voy a igualar después a 0. ¿Cuánto vale el desplazamiento en E? Y va a ser igual a 4 por diferencial alfa. Radio por diferencial angular. Entonces, va a ser VE por 4 diferencial alfa menos 150 por diferencial alfa y va a ser igual a 0 para nosotros. Entonces en este caso saco factor común diferencial alfa, va a ser VE por 4 menos 150 igual a 0, entonces VE va a ser igual a 150 sobre 4, entonces la vertical en E va a ser para nosotros, creo que era 37,5, sí, 37,5 newton, y ese es el valor de la fuerza vertical. Todo esto obtenido a partir del trabajo virtual. Como ven, es a veces un poco práctico, a veces un poquito largo también, pero recurrimos a una sola ecuación donde tenemos que tener en cuenta la movilidad que tiene la estructura para poder sacar los resultados. Y de esta manera entonces se resuelve este ejercicio.